Bien, hola amigos, hoy es 8 de mayo 2023. Comienzo el día de hoy en esta hora académica para exponer unas consideraciones finales en relación con el tema de la coautoría. Arranco pues planteando la situación que hemos visto en las anteriores sesiones, después de haber expuesto aquí el pensamiento del profesor Arias Lozano en su obra, tantas veces mencionada aquí, de coautoría en el derecho penal colombiano, y su pensamiento y reflexiones que las deja allí en esa obra ya ampliamente difundida. Pero voy a hacer unas consideraciones finales con base en mi pensamiento, porque todavía me quedó trabajando en la cabeza ese tema de estamos conversando aquí pues el asunto de cómo se conforma la coautoría, pues arrancando con el mutuo acuerdo, con la división de trabajo y el aporte esencial. Pero llegué a un punto donde un resultado antijurídico que se daba por desviación y por extralimitación de lo que se había acordado. Ahí me generó muchas dudas, y entonces por eso tuve la necesidad pues de abordar el pensamiento de Klaus Rosin con su teoría del dominio negativo. Estábamos viendo pues que el esquema finalista de Hans Belzel con el tema pues para explicar la coautoría, y también se trajo en la colación a Gunther Jacobs, y entonces esa fue la exposición anterior para delimitar que ya no es la división de trabajo lo importante para establecer pues coautoría, sino la posición de garante y la prohibición de regreso. Y allí pues también se genera toda una discusión muy interesante. Pero hoy arranco con un pensamiento como libre pensador, y pues tengo que hacer referencia a unos acontecimientos nacionales e internacionales que son pues importantes pues también establecerlo, y que guardan una relación con lo que aquí voy a exponer también. Primero que todo, pues hoy es 8 de mayo y se conmemora para cuando en 1945 pues los nazis depusieron las armas, se rindieron ante los aliados, y allí marcó históricamente el final de la Segunda Guerra, que tanto daño pues hizo en Europa sobre todo, y que por ahí entonces el presidente de Ucrania ahora hizo algunas manifestaciones en relación con eso por la invasión de Rusia. Aparte de esto que se da a nivel mundial, pues también nos llamó mucho la atención el rifirrafe entre el presidente Gustavo Petro, presidente elegido por nosotros los colombianos, y el fiscal general de la Nación, el doctor Barbosa, Francisco, y de cómo por unas expresiones que dijo el presidente Petro en su visita a España, recibido por el Partido Social Obrero y por el rey, en esa gira dijo pues que el señor Francisco Barbosa, como fiscal general de la Nación, era su subordinado. Y es que ha venido preocupando mucho unas situaciones allí, porque
aparte de decir eso, que es completamente, desde todo punto de vista, inconstitucional, porque hay que recordarle al presidente que nosotros, Colombia, con esa figura tradicional del poder tripartita, traído por Montesquieu en el espíritu de las leyes, de cada uno con una separación y división, precisamente para evitar que el Ejecutivo se entrometa en el Legislativo y el Legislativo en el Judicial. Cada uno tiene un presidente, presidente ejecutivo, presidente del Legislativo y presidente de la rama judicial. Por eso las protestas no se hicieron esperar, apoyando al fiscal general, y ahora pues lo que él está diciendo públicamente allí frente a esa situación. Y entonces eso preocupa porque pues igual en un discurso que escuché del presidente en Estados Unidos recientemente, invitado allí, pues hizo una exposición de muchas cosas, pero una que sí llamó poderosamente la atención frente a la situación que presentó cuando fue alcalde de Bogotá y que fue destituido por parte del procurador general de ese entonces, y que fue entonces, presentó los recursos y se presentó todo ante la Corte Interamericana, que después lo restablecieron, porque pues era un acto administrativo, pero salir a decir en un discurso de esos mundialmente, ante la comunidad internacional, tildando hasta de fascista esa posición, y ahora con lo que está presentando pues con el presidente que tiene envueltas allí también el Perú, y él pues lo respalda y lo apoya, porque dice que concretamente solamente el Poder Judicial, con una decisión judicial en firme, es que lo deja fuera a un funcionario público, y que entonces hace un recuento allí del pensamiento liberal y muchos pensamientos también en relación con esto, pero vemos que pues la cuestión no ha ido como caminando muy bien, porque pues parece ser que cuando le aparecen barricadas en contra de su política, pues decide arremeter contra las instituciones, y eso pues aquí lo digo públicamente, y parece debería pues reflexionarse en eso, porque el país lo necesita, un presidente ecuánime y para que llevar adelante todo lo que pues esperamos los que lo eligieron. Y es que yo soy seguidor, o por lo menos me encontré en una gira cuando estuve en Europa y pude llegar hasta una locación de Francia, donde pues residen unos conocidos, y entonces en ese parque de esa población que se llama Asma, a 4 kilómetros de Ginebra, Suiza, está la estatua de un gran filósofo que respondía al nombre de Miguel Servet, o Miguel de Villanueva, español, teólogo, filósofo, médico. Ustedes pueden revisar por internet, y fue condenado por Juan Calvino para morir en la hoguera, allí en un sitio de Ginebra que lleva su nombre, y hay una placa en la que se cuenta pues que fue Juan Calvino. Estaba en ese momento, en 1500,
1553, porque eso ocurrió para un mes de octubre de 1553. Él tenía 44 años, pero iba de tránsito de Francia, pasando por allí para llegar a Italia, y fue puesto preso y juzgado, y lo condenaron en la hoguera. Pero en una hoguera incluso de una muerte atroz, porque fue con palo no seco sino húmedo, para que se demorara más en morir este gran filósofo. Por solamente considerar y sacar un libro y que iba en contra de la iglesia en el tema de la Trinidad. No creía en la... Sí, él decía pues que era hijo de Jesucristo, pues no hacía parte de esa trilogía, Padre, Hijo y Espíritu Santo, y que a la vez las personas deberían de ser bautizadas en la edad adulta, no cuando eran infantes. Y eso lo llevó precisamente a ser quemado en la hoguera, con su libro incluido, y en esas circunstancias. Un español, un filósofo extraordinario, un libre pensador, pero en ese momento ir en contra de la Iglesia católica y el protestantismo que estaba en ese momento en boga en la cabeza de Juan Calvino, pues dio lugar a esto. Y hay varios sitios, incluso en París, en el pueblo que les comento, se escribe Anamese, pero se pronuncia Anna, Anme. Bueno, quítele la E porque la vocal no la pronuncian en francés. Y entonces ese queda a 4 kilómetros, esa población a 4 kilómetros, una estatua erigida en su nombre, que fue tumbada por los nazis también en la Segunda Guerra Mundial, pero que después se restableció y se recuperó. El que tenga alguna vez la oportunidad de ir a Ginebra, Suiza, podrá buscar esa calle de Miguel Servet, donde yo pude estar. Lo mismo en la población que les acabo de decir, pero por ser libre pensador. Y es que, ¿por qué les digo esto? Porque es que Gustavo Preto pues tiene pues más o menos la edad, 62 años más o menos. Hizo parte del movimiento M19, 19 de abril, por aquello cuando perdieron las elecciones en 1970. Llegó al poder Pastrana, padre de Andrés Pastrana, de Gustavo Rojas Pinilla. Estaban pues en ese, pero perdió, y se dijo pues que habían sido robadas las elecciones y entonces las había ganado el Partido Conservador, y ahí surgió el M19, del que en mi universidad aquí Santiago de Cali, entre 1979 y 1983, tuve varias veces que salir corriendo por acción, porque se ondeaban la bandera del M19 y la policía arremetía en contra, hasta que sabemos muy bien que en 1990, bajo el gobierno de Virgilio Barco, pues firmaron la paz el M19, movimiento de izquierda. Y esto les digo aquí, les confieso algo, porque yo fui educado en mi hogar, padre, madre. Mi papá era de pensamiento liberal de tendencia izquierda. En mi casa era aficionado a los libros de Carlos Marx, de Federico Hegel, Lenin. Coleccionaba esa revista Sputnik y era un aficionado completamente, porque cuando tenía 13 años, 14 años, 1975, cuando ya después la guerra del Vietnam del Norte contra el Sur, y que la intervención pues de los americanos por ese tema, eso termina por allá en 1975. Y
me tocaba ver a mi señor padre, que no era como yo, que me gusta la América, sino aficionado al fútbol, sino aficionado a la lectura y era escasamente bachiller, mi papá, pero le encantaba y no se perdía haciéndole seguimiento por donde iban los comunistas tratando de tomar el poder en el sur de Vietnam. Le decía yo a mi padre, pero me daba hasta temor. Cuando entré a la universidad yo decía, pero carajo, si nos hacen un allanamiento en mi casa, pues nos ponen preso a todos, porque pues pensamiento de izquierda en ese momento era algo que tenía sus consecuencias, delicado. Y pues miren ustedes entonces el movimiento M19 y mi señor padre aficionado a Mao Zedong, hasta 1976 que murió. La República China, Popular de China, comunista. Pensamientos de ese entonces, cuando también pues Vladimir Ilich Lenin en Rusia, Stalin, Trotsky, todas estas personas rusos influyentes en esa revolución francesa revolución rusa, por allá 1917. Nada que ver con la revolución francesa. Y entonces, pues a veces me pregunto yo, ¿por qué mi padre me colocó en un colegio católico, San Antonio María Claret? 11 años estuve en ese colegio. Yo pienso que a veces como que se equivocó. Y a veces tengo de las dos cosas. Me voy entre ateo y católico. Para unas cosas soy ateo y para otras cosas soy católico. Iba al colegio, imagínense, 11 años, hasta 1977, con un pensamiento extremadamente conservador. Al finalizar el bachillerato, usted va a seguir al sacerdocio, va a los retiros espirituales en Pereira. Digo, no tengo vocación para esto, padre. Qué pena. Yo quiero hacer otra cosa. Quería ser militar, quería entrar a la naval, ser oficial de la Marina, pero no pude. Y después estudié la carrera de Derecho, hice 3 veces el primer semestre, y no me da pena decirlo, tenía 16 años. Todavía no sabía ni para dónde iba. Hasta que al fin de 1979, cuando abrieron la sede de la Universidad Santiago de Cali, que se inauguró, ahí sí ya me puse serio y le dije a mi padre que me aguantaba tanto, que me ayudara con la universidad, y ahí fue cuando empecé. Pero solo hasta el 4º semestre, cuando llegó mi profesor Álvaro Mazo Yepes, extraordinario penalista, supe que mi vocación era el derecho penal. Y le cogí cariño y amor a la carrera de derecho en el área penal, porque eso es lo que me encanta, me fascina. Pude haber sido, si me hubiera colocado en un colegio Santa Librada, que le decíamos aquí Santa Pedrada, porque cada vez que había peleas estábamos cerca al Santa Librada. El colegio Claret quedaba en el barrio Alameda, aquí en Cali, y se armaban las peleas de piedra, tirando piedra, los del Santa Librada y los del INEM. Me hubiera colocado allí, de pronto pues hasta quién sabe hacia dónde me hubiera tomado dirección, hubiera hecho lo mismo que el señor Gustavo Petro. Pero me crié en esos dos medios, conservador y liberal tirando izquierda. Por eso es que ahora, cuando tengo la ocasión de ir a la Basílica de Buga, entro a pedir por Fernando Botero. Cuando salgo de allá, pues sigo leyendo el libro de Fernando Botero, ateo. Y entonces, bueno, no los voy a cansar mucho con esto, pero este preámbulo solamente para decirles que debemos
llevar ese pensamiento libre y que si no están con nuestras ideas, por lo menos que las respeten. Cada uno tiene derecho a pensar libremente y que le respeten. Y no por ello entonces atropellar ni contra las instituciones, ni menos pensar que, y él lo dijo Petro allá en España, que tenía temor de si culminaría con su presidencia a los 4 años. Ahora Barbosa sale a decir que se va a ir con su familia, los va a llevar para el exterior, que siente temor por su vida. Bueno, esperemos que no sea así. Respeto con las instituciones. El presidente, nadie está por encima de la ley. Y eso lo vimos con Donald Trump. Acusado, imputado, 32 cargos y ahí pendiente. Y puede ser el expresidente, pero nadie está por encima de la ley. Ahora saben ustedes, muy recientemente, es decir, lo que pasó con el doctor Jorge Pretel, ya detenido, puesto a disposición, una condena de 6 años y medio por el asunto de Fidupetrol. La justicia cojea, pero llega. Yo aquí pues digo, bueno, lamentable ese tema con ese término peyorativo del cartel de la toga, ustedes saben a qué me refiero, pero eso, lamentable que un alto funcionario distinguido pues llegue a una situación de esas. Lo siento por él y por su familia. Pero bueno, finalmente, entonces abordo el tema. Entonces, unas personas se ponen de acuerdo para asaltar un banco. Y entonces llegan allá y pues ocasionan el asalto al banco, pero aparte de eso se presenta un enfrentamiento con el vigilante y le da muerte al vigilante. Otros coejecutores, aprovechando la ocasión, llevan a una dama y la violan. Entonces la pregunta es esa, precisamente. ¿Serán todos coautores o a quienes sí y quienes no? O es individual o es en conjunto. Pues mire, es que volviendo al tema de la imputación objetiva, la teoría de la imputación objetiva, el esquema de la imputación objetiva de Günter Jacobs, pues volvemos a ese punto de la posición de garante y de la prohibición de regreso. Prohibición de regreso, grosso modo, pues es quien dentro de ese riesgo que realizan las personas, dentro de ese riesgo permitido, dé lugar a que otro dolosamente cometa un hecho delictivo. Y les coloqué el ejemplo de la enfermera que entró a la sala de cirugía y el médico ella ve que el paciente es un tipo que al que le tiene rabia, ya lo quiere aprovechar la ocasión para causarle la muerte, y entonces el médico le pide que le pase una sustancia para aplicársela para control del ritmo cardíaco, y ella aprovecha y le pasa un veneno u otra sustancia con la que le produce un paro cardíaco inmediatamente. Entonces el médico podría protestar el tema de el principio de confianza y la prohibición de regreso. Principio de confianza frente a esa división de trabajo dentro de ese riesgo, que cada uno tiene una función como tal y que él se atiene es precisamente a ese principio de confianza. Sé que la enfermera me va a suministrar lo que yo le estoy pidiendo para lo que estoy realizando, y que por lo tanto entonces no habrá excluye también por prohibición de regreso frente a ese comportamiento doloso de la víctima, de esta enfermera que le causa, pues, que quiere producirle la muerte dolosamente. Y entonces vienen a colación esto, porque es que recordemos muy bien el tema de la imputación objetiva, de lo que ahora se conoce o se distingue como competencia por organización y competencia institucional.
que hay unos deberes negativos que se originan dentro de ese riesgo permitido en toda la sociedad. Es una sociedad de riesgo. Desde que sales a la calle, te subes a un vehículo, se sube a un avión, lo que se hace en la calle, todo está dentro del riesgo permitido, porque así funciona una sociedad, un riesgo permitido. Pero hay riesgos que los puedo crear yo, y entonces tengo deberes de salvamento. Si yo abro una zanja frente a mi casa, pues debo colocarle señalizaciones o alumbrado para que una persona no vaya a caer allí. Y si se llega a caer al producirse unas heridas, pues tengo deberes de salvamento. El pensamiento de la injerencia. Entonces, es muy diferente frente a la competencia institucional, porque son los roles que se originan dentro de esta sociedad, que son los deberes positivos. Padres con los hijos, yo tengo deberes como padre con mis hijos, mi esposa, en la familia, en el sistema educativo. Todos son unos roles que se dan institucionales, y por eso entonces hablamos de competencia institucional. Son deberes positivos. Debo de evitar tal cosa. Pero para lo que estamos viendo aquí entonces, pues volviendo al tema y a los ejemplos que da Klaus Rosin, dice pues que efectivamente frente al caso que les traje para darles una explicación gráfica de el profesor en la serie de Netflix, el asalto al Banco de la Moneda. Pues el profesor está todo controlándolo desde un búnker, y los coejecutores están al interior realizando las actividades la división de trabajo con el aporte esencial. Pero entonces, para Klaus Rosin, dice, no importa, porque está el coautor, en este caso el coejecutor, que es el profesor, es coautor también. Mientras que para Günter Jacobs no. Para Günter Jacobs no importa que no coejecute o que no esté en la división de trabajo con la posición de garante. De todas maneras será un coautor. Pero para el profesor Carlos Arias, del libro ya tantas veces mencionado, pues él considera que si nos atenemos a ese pensamiento, a esa posición dogmática del artículo 16 del valor de acto y del valor de resultado, los coejecutores deben ir en la fase de la ejecución y tener ese aporte esencial en esa división de trabajo, porque si no serán de cómplices o partícipes. Y que para él entonces el caso del profesor de esta serie de Netflix, pues él sería no coautor, sino un determinador, aunque la pena pues es la misma de coautor, pues no habría ningún problema en el tema de la sanción penal. Hasta ahí todo bien. Pero resulta de que si volvemos otra vez en el pensamiento de Günter Jacobs, yo diría que estoy como más afiliado a Jacobs, en el entendido de que las personas han planeado, se han puesto de acuerdo y asumieron un riesgo antijurídico, porque de todas maneras lo que van a realizar es un atentado a un patrimonio, pero ellos dirán pues que obviamente la previsibilidad es en el sentido de que todo lo que aparezca allí se les debe imputar como coautores. Y esa sería mi posición, que ya me preguntan como juez, yo los condeno por coautoría a todos, así haya una desviación de ese plan por alguno de ellos y cometan o aprovechen la ocasión para otra situación allí. Porque es que, pues atemperándonos al tema de la creación de ese riesgo y la concreción en el resultado, es de pensarse que si estos sujetos no están en una empresa común, sino una empresa criminal, listo, vamos a entrar al banco y lo que aparezca allá, pues cada uno asumirá su rol, tendrá que reducir e incluso si el vigilante interviene, lo van a lesionar.
Y lo que ocurra y suceda dentro de la misma situación, pues les es imputable a todos como coautores. Van a la coejecución, porque es de pensarse que puede surgir riesgos en esos resultados, aún no estén incluidos en el plan. Esa es mi posición, con todo respeto, porque por eso, si nos ubicamos frente a lo que le leí anteriormente, en relación con la cuestión de la autoría o de la participación, pues recordemos que hoy por hoy el juicio de imputación se fundamenta en la delimitación de ámbitos de competencia. Solo se responde por las conductas o resultados que debo desarrollar o evitar en virtud de los deberes que surgen de mi ámbito de responsabilidad y que se desprenden de los alcances de la posición de garante. Y entonces, cuando les abordé el tema de accesibilidad de la participación, que gira en torno a las posiciones de garante y de la prohibición de regreso, que nada importa entonces el tema de la división de trabajo. Y allí mismo entonces dice que la división de trabajo hacia un objetivo común que socialmente se interpreta como partes recíprocas de una misma conducta delictiva es suficiente para la coautoría, aunque no haya acuerdo o decisión común al hecho. Y por ende entonces esa coautoría se impone normativamente. La división de trabajo hacia un objetivo común que socialmente se interprete como partes recíprocas de una misma conducta delictiva es suficiente para la coautoría, aunque no haya acuerdo aunque no haya acuerdo o decisión común al hecho. Bien, finalmente dejo aquí, cierro, concluyo estos 30 minutos, no es más. Ya aquí cerrado el tema de coautoría. Espero que esto les sirva para sus estudios académicos y sus pensamientos en relación con este interesante tema. ¿Ok? Termino.